buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes de entrevista con Grupo Loga, nos da muchísimo gusto recibirlos, pero además nos da más gusto en una semana que empiezan las vacaciones. Así es que, maestros, como siempre, aplaudimos su dedicación, su responsabilidad, su interés por el tema educativo. Y hoy estamos cerrando un mes que hemos destinado a analizar el valor, la importancia del desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas en las actividades, en los procesos escolares. Hemos revisado el tema a profundidad, pasando desde los procesos perceptivos hasta los procesos cognitivos y metacognitivos, e incluyendo el tema de la planeación y la metacognición. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro con la doctora Claudia Romo Sabugal en el tenor de la evaluación y la metacognición. Por supuesto que sabemos que la evaluación es un embudo, es la parte más angosta del embudo, donde muchas metodologías, muchas propuestas, muchas iniciativas pueden, digamos, tener algunos problemas, y justo por eso queremos hablar con ella de esta situación. La evaluación del aprendizaje, la evaluación que aplicamos las maestras y los maestros, y cómo tiene una vinculación o una relación con el tema de la metacognición. Y como les comentaba, para eso tenemos con nosotros a la doctora Claudia Romo Sabugal. Claudia, como siempre, agradeciéndote tu apoyo, tu dedicación, el esfuerzo, ¿no?, que conjuntamente también con muchos maestros estás realizando en el estado de Querétaro. Déjenme comentarles que la doctora Claudia Romo ahorita está acompañando a un grupo amplio de maestros en la entidad de Querétaro al respecto de esto de enseñar a pensar, que ya también la maestra Patricia León y el maestro Everardo García hacían alusión de estos temas. Pues ella también está entusiasmada por este tema, y estamos tratando de que en las aulas se pueda entender cómo el maestro debe de estar enfocado, debe de estar mirando, debe de poner especial cuidado en observar qué habilidad tanto cognitiva como metacognitiva están desarrollando los alumnos. Están precisamente utilizando los alumnos para que a partir de ahí podamos hacer intervenciones mucho más finas, mucho más focalizadas hacia el aprendizaje de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Déjenme presentarles a la doctora Claudia Romo Sabugal. Ella realizó sus estudios de licenciatura en educación primaria por la Normal Francés Pasteur en la Ciudad de México. Es diplomada en filosofía y pedagogía por la Universidad Panamericana, también en esta ciudad. Obtuvo el grado de maestría en educación familiar en la misma universidad, y cursó el diplomado en enseñanza de la matemática y el diplomado en investigación educativa en la especialidad de lectura en la Normal Superior del Estado de Querétaro. Obtuvo el grado de maestría en ciencias de la educación con acento en el desarrollo cognitivo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y culminó su doctorado en socioformación y sociedad del conocimiento en el CIFE, en donde ella ya es graduada, ya obtuvo este grado. Ha ejercido la docencia en diferentes niveles educativos. Ustedes saben que aquí los colaboradores de Grupo Loga todos tienen ejercicio de docentes frente a grupo, porque es lo que nos permite verdaderamente analizar y entender qué debemos hacer para ir ayudando a los maestros. Ha sido coordinadora de las licenciaturas de educación primaria y preescolar en el Instituto La Paz de Querétaro. Actualmente es catedrático de las licenciaturas en educación preescolar y primaria en este instituto, y en la licenciatura en educación en la Universidad Mondragón de esa misma ciudad. Colabora como instructora aquí con nosotros en Grupo Loga.
así como actualmente es directora general de Desarrollo y Proyección Humana, centro orientado a la capacitación de docentes, padres de familia y empresas. Ha impartido mucho más de 250 cursos y talleres diferentes y más de 30 conferencias en instituciones públicas y privadas. Es coautora de los libros Escuelas que Matan uno, Mujer, Esposa, Madre y Profesionista y Cómo ayudar al niño a resolver problemas, entre muchas otras actividades. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Reitero la bienvenida a los maestros que hoy nos acompañan y como siempre, maestros tienen el chat para ir preguntando, para ir haciendo comentarios, también para decirnos de dónde nos acompañan. Fíjate, Claudia, que en las entrevistas anteriores hemos tenido hasta de 18 entidades diferentes. Ojalá los maestros nos vayan compartiendo de qué entidad nos acompañan para irlo mencionando. Pues sin más preámbulo, Claudia, a mí me gustaría empezar con la pregunta que me parece que nos va a ayudar a detonar muchos otros temas, que es el tema de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué entendemos por evaluar, Claudia? Porque es un tema que muchas veces la escuela ha tenido que reducir a las calificaciones, ha tenido que reducir a la boleta, ha tenido que reducir a la certificación o la obtención de certificados o a documentos que nos permitan ir pasando o de grado o de nivel educativo. Pero me parece que es reducir demasiado el papel de la evaluación. ¿Qué puedes comentar con nuestros compañeros maestros acerca de qué es la evaluación y cuál es su importancia, Claudia? Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí con la doctora Patricia y conmigo. Pues intentando este diálogo que nos va a permitir sobre todo reflexionar en algo tan importante como es la evaluación. Como bien lo mencionas, yo creo que se le ha quitado su dimensión, la dimensión real que debería tener la evaluación, y siempre se ha quedado como esa eh, actividad de los docentes en donde asignan una nota y finalmente gracias a esas notas se puede acreditar, obtener un nivel educativo, un grado o un certificado. Pero lo que en realidad yo diría que es la evaluación es una oportunidad. Yo la definiría como una oportunidad que nos permite sobre todo revisar cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidos todos estos aspectos que alrededor de él se presentan. Por ejemplo, si nuestro método ha funcionado, si los objetivos se lograron, si los estudiantes verdaderamente participaron como se esperaba, qué es lo que se hizo bien como docentes, qué es lo que nos faltó y también incluir, que esa es la parte más olvidada desde mi punto de vista, el que los mismos alumnos formen parte de este proceso de evaluación. Yo creo que eso es lo que ha faltado, pero sobre todo creo que la evaluación es una oportunidad para revisar la totalidad de ese proceso y a partir de los resultados tomar nuevas decisiones que nos permitan reorientar el esfuerzo. Veo dos componentes en tu respuesta, Claudia. Por un lado, la parte importantísima de la evaluación como proceso, en su impacto procesual de todo lo que sucede al interior de un aula y de una escuela. Y por el otro lado, el impacto que tiene la evaluación al otorgarnos ciertos resultados. Vamos a empezar con esta parte procesual. Cuando tú hablas de que en la evaluación estamos involucrados muchos actores de la escuela, a mí me gustaría que nos comentaras cuál sería el objetivo procesual que pueden advertir los padres de familia, que pueden advertir los maestros y que pueden advertir los propios alumnos. ¿Qué nos podrías decir al respecto de eso? Yo creo que una de las grandes dificultades de este proceso es que se ha limitado, y esas a lo largo de la historia, se han quedado únicamente como si lo único que se pudiera evaluar son los conocimientos. Yo creo que los padres de familia, cuando ven la calificación y en realidad lo que los maestros evalúan,
es solamente la adquisición de un conocimiento, que muchas veces solamente se considera como la repetición de lo que dijo el maestro. No hay elaboración, no demuestran habilidades, sino solamente la memoria, que sí es una habilidad, y que, bueno, pueden recordar algo de lo que dijo el maestro. Y si lo plasman en aquella actividad que el maestro designó como de evaluación, entonces él será haber cumplido con el cometido, ¿no? Pero el problema en realidad es que no es lo único que se debe evaluar. Ahí es en donde queda más atrapada la evaluación, porque se orientan solamente a los conocimientos, pero no se fijan en las habilidades que se desarrollan, porque la misma naturaleza de los instrumentos utilizados no lo permite. A veces se quedan con el examen o se quedan con el ensayo, pero solo revisan la ortografía, y toda la variedad de habilidades que se podrían desplegar a través de un ensayo no se pueden evaluar ni las evalúan, ¿no? De hecho, se quedan muchas veces al nivel subjetivo. Es solamente el docente el que calcula y dice 8, 9, revisado, pero va dejando de lado muchas cosas que sí serían un indicador. Y todavía, más que ni las habilidades, la parte más olvidada de la evaluación son las actitudes y los valores, porque, bueno, para esas ni siquiera debería existir un número, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una de las cuestiones que quedan más olvidadas, y que a los padres de familia les vendría bien entender también una evaluación desde un punto de vista más amplio y no solamente limitado al conocimiento, ¿no? Porque es a lo que se le da. Es más, de hecho, lo utilizan como si fuera sinónimo, ¿no? O sea, ya el conocimiento, entran las habilidades, entran las actitudes, y no siempre. O sea, sí puedo saber qué es la justicia, qué es la verdad, pero no es lo mismo, y también puedo saber qué importante es redactar, pero el saberlo no me convierte en alguien competente para demostrarlo. Y la evaluación en las escuelas, desgraciadamente, no permite, sobre todo, identificar esos avances en la habilidad, y muchas veces, desgraciadamente, es porque los maestros tampoco estamos como en esa sintonía de identificar qué habilidades son las que los chicos han desarrollado y qué actitudes son las que los acompañan a lo largo del proceso, ¿no? Cómo conviven con los demás, cómo enfrentan también el fracaso, la dificultad, los obstáculos que se les presentan. Eso no se evalúa. Yo he visto que en muchos casos les ponen la calificación considerándolo eh, como conducta. O sea, si tuvieron un problema de conducta, le ponen una calificación, ¿no? Pero ahí va el uniforme, ahí va el peinado, ahí va si tiene reportes o no, pero finalmente no le dicen al alumno qué aspectos son los que sería posible mejorar, no solo de su conocimiento, sino también de sus habilidades y de las actitudes con las que puede enfrentar su vida, ¿no? Claro, fíjate, Claudia, que en esta parte de tratar de ir descubriendo procesualmente cómo una evaluación ayuda a los chicos a irse enfrentando a ellos mismos, ir poniendo una especie de espejo. La evaluación es como un espejo, me lo imaginaba así conforme te escuchaba responder a la pregunta. Entonces, procesualmente, los padres de familia deben de ir advirtiendo cómo van avanzando los niños. Los maestros podemos ir advirtiendo cómo llegarán esos niños al siguiente grado, que a lo mejor ese grupo es el que me va a tocar a mí, y que la parte más importante es que los maestros podamos comunicar qué les falta, en qué me quedé, cómo seguimos avanzando, y en los propios alumnos, lo que tú mencionas, esta parte de corresponsabilizarlos, que se sientan parte también de que el proceso de aprendizaje es la tarea que les toca. No es la tarea que les hacemos realizar los adultos hacia afuera, sino que es la tarea, la función que a ellos les corresponde. Y en la respuesta, Claudia, has mencionado algunas cosas. La importancia de variar los instrumentos, de construir un buen instrumento para evaluar. Segundo, de tener un diseño que
justamente evalúe lo que queremos evaluar. Tú decías aquellas cosas que a veces confundimos, como no sabemos cómo completar los puntos extra, a veces lo que hacemos es dar puntos por el comportamiento o puntos porque trajo la tarea o puntos porque participó en clase, pero a veces esa participación ni siquiera fue una buena elaboración del tema que estábamos tratando, o la tarea pues ni siquiera la hemos revisado profundamente y a lo mejor alguien más se las diseñó, se las hizo y no es producto del esfuerzo del chico. A veces los trabajos en equipo lo que hacemos es pues calificarlos a todos igual sin verdaderamente saber a qué nivel participó cada uno de los integrantes. Entonces el chico se va escondiendo en esas esquinas de la evaluación donde verdaderamente se pueden generar estas percepciones de no ser evaluado con justicia, de no considerar la evaluación como algo serio, de utilizar la evaluación como un sistema a lo mejor de punitivo o de vigilancia. Y justo es ahí donde rompemos las verdaderas funciones de la evaluación, entre algunas cosas que mencionaste. En este sentido, ¿cuál sería la mejor manera de pensar la evaluación en cuanto a sus instrumentos y en cuanto a este diseño de los instrumentos, Claudia? Yo pienso que para que sea verdaderamente útil y que verdaderamente responda a la necesidad que tenemos de reflexionar en torno a todo el proceso, yo me inclinaría por esta ruta que se marca como la evaluación auténtica. Una evaluación auténtica implica utilizar no un instrumento, sino en realidad utilizar los que sea posible para el maestro. Y además, bueno, dentro de la evaluación auténtica hay muy poca diferencia entre lo que son actividades de clase, porque van mostrando los avances de los mismos chicos. No es necesario, o sea, yo he experimentado, y de verdad lo digo, aquí sí con conocimiento, porque después de 30 años de trabajar con jóvenes y niños de varias edades, me doy cuenta de la dificultad tan grande que es evaluar, ¿no? Los maestros se sienten atrapados porque tienen que asignar un número. El alumno quiere ganar el número a costa de lo que sea, ya no está tan, no le preocupa tanto que verdaderamente coincida con lo que sabe, porque volvemos a esto del conocimiento. Pero lo que sí sé es que las últimas generaciones están más preocupadas por sacarse 10 que por aprender. Eso demuestra que le hemos dado un lugar prioritario a la evaluación, pero en una evaluación yo la llamaría confusa, confusa para los chicos, porque de verdad en toda esta variedad de maestros y de manera de evaluar, pues ahí no podríamos determinar cuáles son, ¿no? Todo mundo evalúa diferente. Como hay quien ocupa un solo trabajo para asignar toda la calificación de un semestre y hay quien, porque olvidó los tenis, ya lo reprobó, o sea, hay de todo, ¿no? Es verdaderamente la parte subjetiva de la evaluación lo que debería de preocuparnos más. Y solamente teniendo verdaderamente instrumentos en donde incluso el mismo alumno esté involucrado en el llenado, en la reflexión, en la revisión, y que puedan coincidir en lo mismo, pues solamente así vamos a lograr una evaluación que sea verdaderamente auténtica, ¿no? Y que sea lo más objetiva posible, porque siempre, siempre va a estar sesgada un poco por la subjetividad de cada maestro, incluso por la de los padres. Lo que para mí es un 10, para otro maestro del salón de al lado eso valdría un 8. Y para el otro, ese es el mejor trabajo que ha hecho en la vida, y para otro eso es reprobado. O sea, es que esa interpretación sobre lo que le damos como valor, yo creo que el gran error de la educación ha sido darle un número a lo que uno aprende, porque de verdad ahorita las generaciones, y eso sí lo percibo, ¿qué les diré? De 8 años para acá, de verdad los estudiantes están más preocupados por sacarse 10 que por aprender. Y el 10 implica que pues puedo hacer trampa, que o no importa que no lo sé, solamente con que lo repita, aunque se me olvide al salir de la escuela, no importa, porque verdaderamente lo que ocupa su mente y su preocupación es sacarse 10.
El 10 va acompañado como de beneficios a futuro. O sea, lo vemos más bien así. Entonces todo mundo quiere 10 y los padres de familia quieren que sus hijos se saquen 10. Pero el problema no es el número. Yo creo que tenemos que darle verdaderamente, o sea, quitarle tanto peso que le hemos dado a la evaluación y ya tenerla incluida dentro del proceso sin que les haga ese ruido de esto es evaluación, ¿no? Porque desde chiquitos, de verdad, los niños sienten ese temor, ¿no? Yo he llegado a ver niños que dicen, ¡ay, tengo examen! Y son de tercero de kinder. Digo, ya están espantados por el examen. Y bueno, el examen va como acompañado de ese yugo, de ese miedo, de esa amenaza de que no te puedes equivocar, ¿no? Y el proceso de aprender implicaría que tú te corrijas si te equivocas. No solamente tener la nota, pero desgraciadamente nuestra sociedad le ha dado tanto peso al fenómeno de la evaluación que olvida todo lo demás. Y los alumnos están verdaderamente enganchados en sacarse 10 y no en aprender. Eso no pasa. De verdad, todo el mundo sabe, lo que necesito es mi papel, lo que necesito es la boleta, lo que necesito para tener la beca, ninguno dice necesito aprender o necesito conocer o necesito desarrollar esa habilidad. Y eso es porque no les hemos dado su protagonismo ni dentro del proceso de aprendizaje ni dentro de la evaluación. Creo ahí, Claudia, que estamos perdiendo este valor de la evaluación para el desarrollo del compromiso del alumno y justo la metacognición. Pero antes de meternos al tema de la metacognición, he escuchado, Claudia, que algunos de los instrumentos que verdaderamente logran que el chico voltee a ver su propio proceso de aprendizaje son las rúbricas. Ahorita quisiera que nos platicaras un poquito de ellas y por qué pueden ser un poco más objetivas. Y luego algunos instrumentos de heteroevaluación como la coevaluación o la autoevaluación. ¿Nos puedes comentar sobre ellas, Claudia, por favor? Claro que sí. Bueno, me gustaría compartir una presentación que tengo muy breve que nos va a llevar sobre todo como a dimensionar todo este fenómeno. Si me permiten, voy a compartirlo y vamos a irlo revisando y van a ver cómo vamos a poder reconocer en dónde quedan, ¿no? Cada una de estas herramientas e instrumentos que podemos tener de evaluación. Una de las cuestiones, sobre todo, es pensar en lo que es reflexionar alrededor de la evaluación. Sobre todo, primero hay que tener claro qué es este proceso, pero el proceso a través del cual se observa y se va recogiendo información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Yo hablaba de, hace un rato, la llamaba oportunidad. Es precisamente tienes esa oportunidad de que vas observando cómo avanzan, cómo progresan tus estudiantes, en qué de repente se pueden atorar, y entonces tomas esa información para reorientar tu intervención. Eso es precisamente la parte de la evaluación, ¿no? Una de las cuestiones importantes es, sobre todo, que si te toca, si te corresponde dentro de tus funciones asignarle un juicio de valor o traducir aquel progreso del alumno en una nota. Pero lo más importante de la evaluación y que no podemos perder de vista es que te va a brindar información para tomar decisiones. Cuando tú estás detectando, observando, descubriendo que uno o varios alumnos están teniendo dificultades para acceder a un aprendizaje, entonces tienes una oportunidad de intervenir. Del maestro depende que eso sea oportuno. A mí me ha impactado mucho, en algún momento lo he mencionado, que puede ser octubre y hay maestros que ya saben quién va a reprobar. O sea, no puede suceder que ya en octubre alguien diga, ya sé quién va a reprobar, porque eso implicaría que no vas a hacer nada por él. Y ahí es en donde se necesita esta intervención oportuna, sobre todo para que no llegue a junio o a julio, finalizando el ciclo escolar sin haber aprendido, ¿no? Entonces, la evaluación te permite detectar estas situaciones en donde el alumno está más vulnerable, en donde necesita poner más atención y el mismo alumno necesita descubrirlo. Solamente cuando el maestro y el alumno lo descubren y los dos coinciden en que ese es el aspecto a favorecer, entonces vamos a seleccionar los medios y esas oportunidades. Y ahí está precisamente este medio, ¿no? Que son los instrumentos de los que hablamos. ¿Para qué te sirve? La evaluación tiene una finalidad. Te va a permitir, sobre todo, conocer la realidad,
del aprendizaje de tus alumnos, que hablo, no solamente estoy hablando de conocimientos, sino de habilidades y también de actitudes, y te va a permitir regular, haciendo esos ajustes necesarios y tratando de ir controlando los resultados. El que ya lo logró lo va a seguir logrando, pero el que va en la cola del avión necesita de mayores apoyos. Entonces, la importancia de la evaluación radica precisamente en que tú aproveches como docente esa oportunidad de reorientar ese proceso de aprendizaje. A veces, de verdad, son tantos los contenidos que lo que queremos es irlos pasando, diciendo, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. De hecho, así lo mencionan, ya lo vi, ya vi el tema. Pero el haber visto el tema no me asegura que el alumno lo haya aprendido. Esta caricatura que me gusta mucho de un niño que tiene su perro y le dice a su amigo, mira, le enseñé a mi perro Manchas a silbar, y el amigo se acerca y dice, oye, pero yo no lo oigo silbar. Dice, yo te dije que le enseñé, no que él había aprendido. Y es lo mismo que pasa con nuestros chicos. O sea, muchas veces sí les enseñamos, pero el haber enseñado no quiere decir que lo hayan aprendido. Entonces, la oportunidad que tú tienes de corroborar si lo lograron, lo que esperabas de ellos, y si no lo lograron, tomas las decisiones para que avancen. El problema de que no se detenga un maestro en este proceso es que en vez de, al primero van a ser charcos pequeños, pero al rato eso se convierten en lagos, lagunas y hasta en océanos, ¿no? Que no separan esto, ¿no? Hablando de los tipos de evaluación, voy a retomarlo de una vez porque me parece muy importante. Podemos encontrar una clasificación, pero esa es las que más me gustan porque es la más completa. Por su función, puedo encontrar una evaluación que sea diagnóstica, formativa o sumativa. Y para cada uno de estos tipos de evaluación, también voy a poder reconocer algunos instrumentos, porque para cada uno me pueden servir algunas cosas. Por ejemplo, para la evaluación diagnóstica, a lo mejor me convendría una actividad como el CQA o me convendría un examen de diagnóstico que abarque los aspectos que yo espero que tengan desarrollados al ingresar conmigo o al empezar una unidad. En la evaluación formativa puedo optar por su cuaderno, puedo optar por su portafolio, y la sumativa también me serviría, por ejemplo, el portafolio o tal vez un proyecto. Entonces, dependiendo del tipo de evaluación, me conviene ir tomando ciertos instrumentos para poder hacer más fácil y más completa y sobre todo más objetiva la evaluación. Por sus agentes puedo reconocer, pensando en quién es el que evalúa, ¿no? Puedo pensar en la autoevaluación. A mí me impacta que los libros de texto vienen con las hojas de autoevaluación y muchas veces no se utilizan. Y que el alumno se sentara, sí es cierto, porque lo que todo el mundo me dice es que eso se lleva tiempo, pero que al terminar una unidad de aprendizaje, se sentara el alumno y viera sus trabajos, viera sus resultados, viera su boleta y se diera cuenta en qué hizo bien y qué le falló, ahí estaríamos verdaderamente dándole esa posibilidad al alumno de volverse un agente activo y no solamente esperar a que le den los resultados, ¿no? Porque para el segundo parcial él podría tomar decisiones de qué va a hacer para mejorar. La coevaluación en este caso puede venir de los compañeros. Cuando se trabajó en equipo, por ejemplo, ellos también pueden darse una calificación. A mí me funcionó mucho, por ejemplo, que pensando en los equipos, para hacer una coevaluación tienes 10 puntos. Son 5 alumnos. Reparte los 10 puntos como consideres que se los merecen según cómo participaron. Y entonces ahí, si todos trabajaron igual, se van a dar 2 puntos cada quien. Este es un proceso también de madurez, porque al principio todo mundo va a querer los puntos, ¿no? Yo te doy y tú me das. O sea, sí van a hacer ese trueque, pero lo importante es irlos llevando sobre todo a la objetividad. Y en el caso de la heteroevaluación, pues el maestro es el que generalmente realiza este tipo de evaluación, pero cuando hay otros ojos que ven el trabajo y coincide con lo que yo percibí también en mi trabajo, entonces la evaluación puede ser mucho más completa. Cuando incluyo una autoevaluación, cuando incluyo la coevaluación o cuando incluyo la evaluación del maestro, porque ahí las tres no pueden estar equivocadas. Estarían equivocadas cuando uno tiene puro 10 y en las otras dos salió disparado el resultado. O sea, aquí el equilibrio es la verdad, sale solito, porque si él sabe que en matemáticas salió mal y el examen de matemáticas lo demuestra y el maestro sabe que en matemáticas en tal y tal aspecto le hace falta intervenir con mayor fuerza, entonces se pueden tomar decisiones y reorientar el proceso. Y entonces, si se dan cuenta, es mucho más que solo dar un número o una nota.
La evaluación por su contenido podemos reconocerla como conocimientos, habilidades y actitudes. Y aquí depende de lo que quieras evaluar. Si son conocimientos, te sirve una prueba objetiva, la que tú quieras, ¿no? De opción múltiple, falso y verdadero, la que tú quieras. Pero si son habilidades, te convienen más los proyectos, te convienen más las exposiciones, te conviene más la redacción de un texto. Todo depende de la naturaleza del contenido, porque a veces esa es la parte más difícil. O sea, queremos como que un instrumento nos sirva para todo. ¿Y qué crees? Es que todo depende de lo que quieras evaluar. Aquí esa es la cuestión. Y la cuestión de las actitudes es mucho más rica si se acompaña, por ejemplo, de la autoevaluación, ¿no? Porque eso es algo más interior que además está ayudando a crecer a tus alumnos. Entonces, para evaluar las actitudes, te va a servir mucho también el trabajo de una exposición, el trabajo en equipo, porque dejan en evidencia muchas cosas que el alumno está desarrollando. Cuando hablamos de su temporalidad, la evaluación la podemos reconocer como inicial, continua o final. La inicial la realizas cuando inicias una unidad, que es la de diagnóstico, o cuando inicias tu ciclo escolar. Casi siempre se usa como del inicio del ciclo escolar, pero cada vez que empiezas un tema deberíamos estar reconociendo ese punto de partida porque es el que te va a orientar qué es lo que ya saben y qué es lo que no saben, ¿no? Nunca voy a olvidar un día que les preguntaba yo a mis alumnas, yo quería enseñarles el tema de la independencia de México. Y me acuerdo que ese día les pregunté que se habían ido al Zócalo. Y entonces las vi que me miraron eran puras niñas, las vi con tanta duda que les pregunté, ¿alguien sabe qué es el Zócalo? Y una niña levantó la mano con muchas ganas. Dije, a ver, ¿qué es el Zócalo? ¿Qué creen que me contestó? Lindísima la chiquilla me dijo, es un lugar lleno de jaulas con animales. Entonces ahí me di cuenta de que el Zócalo no iba a ser de ninguna manera un buen punto de partida y mejor hablar de Miguel Hidalgo desde otro ángulo. El grito ya no iba a ser una cosa viable porque te lleva a tomar decisiones, ¿no? La evaluación continua es la que estás haciendo mientras ellos trabajan, mientras tú los observas, mientras interactúas con ellos y les preguntas cosas, obtienes información que te va a permitir tomar decisiones. Es lo que podría ser también considerada como evaluación formativa. O sea, a lo largo del proceso vas acompañándolos. Por sus técnicas, pues también podemos encontrar algunas que son informales, ¿no? Te digo, una entrevista no es tan formal como un examen de los que hacen las autoridades, ¿no? Que llegan 2 veces al año, una vez al año, cuando vas en tercero de primaria, en tercero de kinder, en sexto de primaria y en tercero de secundaria, que son las más fuertes, ¿no? Esas son las técnicas formales, pero hay muchísimas, por eso les digo, lo más importante es la variedad. Y no solamente tener 10 cosas que evaluar, sino que te permita sobre todo ir descubriendo los logros y las dificultades que experimentan los chicos. En el caso de los instrumentos podemos identificarlos. La rúbrica es de lo más objetivo que hay, una lista de cotejo, no tiene el mismo impacto que una rúbrica, solamente porque la rúbrica te permite reconocer ya desglosados los desarrollos. Entonces, el que tú puedas ver el nivel de logro ya desarrollado, que te diga, hace esto, esto, esto y esto, tú sabes perfectamente si lo logra o no lo logra. Lo que sí es que es mucho más, acompañar al niño implica mucho más esfuerzo y pues sí, son muchos documentos los que se tienen que llenar en este sentido. Pero les digo, cuando lo acompañas de la autoevaluación, se equilibra este proceso, porque el mismo chico va a darse cuenta si tienes o no razón. O sea, ahí sale, siempre y cuando se haya trabajado la honestidad. Porque si no, si van a seguir todavía enamorados del 10, de verdad no lo vamos a avanzar, ¿no? Pero un portafolio, por ejemplo, que el chico se siente con su portafolio, vea sus trabajos y diga, esto es lo que logré, de cómo iba a cómo voy, ya mejoré en esto y en esto y en esto. Entonces, siempre, sobre todo yo me inclinaría a pensar, una rúbrica que tú les des, yo les comparto que un día lo que hice fue, hice una rúbrica para la exposición, una rúbrica para el ensayo, una rúbrica para un trabajo de equipo. Entonces, ya tenía yo un banco. Entonces, si tienes un banco, es mucho más fácil porque ya nada más lo puedes adaptar y vas acompañando a los chicos con la rúbrica. La rúbrica te permite eso.
La lista de cotejo no, porque solamente o lo hace o no lo hace, ¿no? Se limita demasiado la información. Todavía la escala estimativa te permite más o menos en qué parámetro está, si fue excelente, si está muy bien, o está bien, o le hace falta trabajar más. Y bueno, finalmente, bueno, ahorita regresaremos a estos aspectos, pero bueno, creo que a grandes rasgos más o menos hablamos de lo que era importante saber, ¿no? ¿Por qué es mejor tener varios instrumentos y no solo uno? Pues aquí queda muy claro. Dependiendo de lo que quieras evaluar, en qué momento lo quieras evaluar y a quién desees involucrar. Porque también los padres de familia necesitarían como incluirse en una evaluación de este acompañamiento que han dado a su hijo. Entonces les digo, la autoevaluación yo creo que es la que nos va a rescatar de este agujero en el que nos quedamos encerrados con la evaluación. Y lo has mencionado muy bien, Claudia, en el sentido de que tenemos que diseñar esos instrumentos para hacer más fina nuestra mirada, para hacer más fino nuestro acompañamiento, para que a partir de estos instrumentos el alumno aprenda a verse, aprenda a observar su propio proceso de aprendizaje. Fíjate, mencionabas los portafolios, Claudia. Yo en alguna, si ustedes recuerdan, maestros, cuando empezó la pandemia, se planteó el hacer catálogos o portafolios o un conjunto de herramientas. Esa es una colección de materiales o de productos de los niños, pero eso no es un portafolio. Un portafolio implica que haya un tema común entre todos los productos para que el chico pueda ir advirtiendo su proceso. Y no todos los productos de aprendizaje que el niño genera necesariamente pueden ser observados a través de un portafolio. Siempre se antoja diseñar un portafolio para sus producciones escritas, por ejemplo. Ese sí, el portafolio es una excelente herramienta porque los niños van observando si hacen concordancia gramatical, si enriquecen cada vez más sus ideas, si van incorporando nuevo vocabulario. Ahí el que el niño tenga un foldercito donde vaya coleccionando sus producciones escritas es un excelente instrumento y que ellos mismos, a partir del acompañamiento del maestro, pueden ir evaluando. Lo mismo las rúbricas, Claudia. Cuando las rúbricas verdaderamente tienen precisiones, cuando el padre de familia ve una maqueta o ve un trabajo final, un resumen, o observa alguna representación de los niños en alguna obra de teatro o incluso en la exposición de un tema, cuando los padres de familia tienen la rúbrica, les queda muy claro qué es lo que se está evaluando. Y se evita que el padre de familia piense que somos injustos, que no queremos al niño o que le estamos exigiendo de más. Entonces, lo que tú has dicho es variar los instrumentos y sobre todo utilizar estas maneras donde el chico pueda evaluar su propio trabajo o evaluar el desempeño de sus compañeros. En ese sentido, Claudia, y ya incorporándonos o metiéndonos al tema de la metacognición, a mí me parece que el acompañamiento o lo que se llama retroalimentación por parte del maestro es el proceso y el instrumento más importante para que el chico metaconozca su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué es la retroalimentación, Claudia? ¿Cómo la usamos? ¿En qué momento retroalimentamos al chico? ¿Qué tan inmediata debe de ser la retroalimentación? Como esta parte donde el niño va a escuchar lo que avanzó, lo que le falta, lo que tiene que trabajar más. Ajá. Bueno, es interesante. Ahorita me quedé pensando, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis antes de decir esta cuestión de la retroalimentación. Es muy importante que el chico sepa exactamente qué es lo que necesita corregir. En algún momento yo creo que la evaluación de verdad es un problema también de autoestima.
O sea, no lo hemos considerado así, pero la evaluación en muchos casos verdaderamente tiene esa influencia en la autoestima de nuestros alumnos. Es tan importante que de ello depende el que él se sienta capaz o se siente incapaz. Entonces, el que tú tengas la oportunidad de aprovechar la evaluación para poderle decir al chico, úsala como brújula, que tú le digas, mira, te hace falta esto, te hace falta corregir esto, te hace falta esto, lo estás ayudando precisamente a tomar decisiones respecto a su proceso. Tú eres la que lleva el timón, no el que lleva el timón, pero vas a tener la brújula de la evaluación. O sea, la misma evaluación te sirve y te va diciendo, si es evaluación, si no, no. O sea, si te quedas con el número no te va a servir porque te digo, ¿qué te sacaste? 8. Pero el 8, les digo, es tan subjetivo porque lo que para mí es un 8, a lo mejor para otra maestra es 10. O para otra maestra implicaría más esfuerzo o menos esfuerzo o más trabajo o tales características, dependiendo del rigor con el que ella fue educada. Entonces, esta cadena no se corta, pero es muy importante que el chico descubra específicamente con el 8 qué quieres decir. Por eso la rúbrica es tan importante. Ahí hay una página que a mí me gusta mucho, está en internet, la pueden buscar así, RubriStar, así la buscan, RubriStar. Es una página gratuita en donde tú escoges el tipo de trabajo que quieras hacer y le pones el grado de tus alumnos y la materia. Y te aparecen las rúbricas. Estas rúbricas, tú las puedes editar. O sea, dices, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me funciona, esto está demasiado elevado como para niños de secundaria. Y entonces, tomas las que sí te sirven y las imprimes. E incluso las puedes dejar compartidas en internet. Entonces, esto es muy importante porque además es gratuito, las tienes ahí y ya no tienes que estar pensando cómo desglosar un nivel de logro en 4 niveles, ¿no? Pero la otra manera, una forma de hacer una rúbrica que sea muy clara, lo pones como nivel de logro, no lo pones excelente, sino le pones verdaderamente satisfactorio o supera las expectativas. Luego hay otros donde solo es satisfactorio, el otro es en donde está, digamos, en ese proceso y el otro es que todavía apenas está iniciando. Ahorita voy a mostrar algún ejemplo. Voy a compartir el pizarrón y voy a preguntarles si ustedes han visto algo como esto en algún momento. A ver si me sale, porque no crean, escribir en esta pantalla es muy difícil. A ver si me sale. ¿Le hacen así? No sé si me salió, pero a mí me ponían así en los cuadernos. ¿Alguno de ustedes lo llegó a ver? Claro, el famoso REV. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? Pues que el maestro había revisado el ejercicio. ¿Qué había revisado? ¿Quién sabe? O ¿No? sea, Pero yo lo interpreto como que los ojos del maestro pasaron por el cuaderno o pasaron por el libro. Pero a ver, no me contesten, pero cada uno ahí en su interior, ¿lo leíste? ¿De verdad lo revisaste? ¿De verdad te dejó ver en qué avanzó el alumno y en qué está atorado? ¿O nada más fue para que vean que hay una marca ahí que dice que tus ojos pasaron por ahí? Esa es una de las cuestiones que nos demuestra qué importante es la retroalimentación. Si les pones así, los dejas en el limbo. De verdad, los chicos no saben qué tengo que mejorar. Ya lo revisó. Y si tenía errores ortográficos, si tenía errores de redacción, si tenía errores de contenido, si yo no sé redactar o no sé unir los párrafos o repetí 60 veces la misma palabra, no me lo están diciendo. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Y ahora voy a poner el otro calificativo, positiva. Es que la retroalimentación, a veces de verdad les digo que tiene un impacto en la autoestima. Por eso yo no voy a usar la retroalimentación negativa, porque se ha usado mucho tiempo. No sé a quién le tocó de ustedes, aquellos sellos, yo ya los llegué a llamar diabólicos, aquellos en donde te ponían el perico si eras platicón, te ponían el oso durmiendo en un árbol si eras flojo, no trajo tarea y además te ponían un burro con unas orejas largas. O sea, esos sellos eran retroalimentación, pero desde mi punto de vista negativa. ¿Cómo puedo hacer la retroalimentación positiva? Reconoce las cosas que sí logró. Mira, tienes muy claras las ideas, solamente cuida la ortografía, ¿no? Y entonces le señalas 2 o 3.
Qué importante es que tú le vayas diciendo lo que tiene bien, porque los chicos cuando solamente ven lo que tienen mal, es como ir viendo para abajo, ¿no? O sea, la manita así, voy para abajo, cada vez estoy encontrando más errores, no me siento capaz, me da miedo equivocarme, y el sistema educativo no les ha permitido esa idea. Yo digo, esa es una crítica social que voy a hacer a lo mejor un poco fuerte, pero el sistema educativo ha privilegiado el perfeccionismo y ahora nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos y que podemos mejorar, ¿no? Porque nadie se quiere equivocar. Entonces, si tú no le reconoces lo bueno, pues entonces te digo, el problema va a venir en la autoestima. El chico no sabe qué sabe hacer bien. ¿Es un 8? ¿Es un 9? ¿Es un 7? El 10, ese sí lo motiva, pero es solamente por tradición, ¿no? Pero qué importante sería importante decirles a los mismos chicos, esto es lo que ya viste, que haces bien, esto lo haces muy bien, expresas muy bien tus ideas, solamente agrégale esto. O sea, el que tú le vayas diciendo cómo. Por eso te digo, la evaluación se tiene que convertir en tu brújula. La brújula te va diciendo, y es que no todos los chicos son iguales. Yo sí, cuando trabajaba con niños pequeños, mandé a hacer toda una colección de sellos. Yo los llamaba los sellos propositivos, ya los regalé. Ya no los tengo, pero me funcionaba muy bien. Todos eran propositivos, porque ninguno estaba en negativo. Ahí decía, recuerda anotar la fecha, completa tus trabajos. Si cuidas la limpieza se van a ver más bonitos. O sea, entonces yo me sabía los números, me acuerdo muy bien del 7, no olvides hacer tu tarea. Me acuerdo del 7, o sea, eran 14 sellos y yo ya me sabía el número, entonces tenía la caja y ya nada más tomaba el número porque ya me lo sabía. Pero es una manera más rápida de retroalimentar. ¿Pero qué creen? Ahí va el secreto. No tuve problemas con los papás, porque no había uno que me dijera, no es cierto que esté incompleto, no es cierto que está sucio. Aunque no le estoy diciendo como antes era el puerquito, el sellito, había un sello de un puerquito. Sí, ¿A poco sí, no? Había un sí, sellito. lo Eso era recuerdo. una retroalimentación, yo digo negativa, pero retroalimentar es cómo enriquezco tu visión de tu proceso de aprendizaje. Entonces aquí te puedo ayudar diciéndote, cuida esto, cuida esto. Y sí, es verdad, a veces yo por eso mandé a hacer los sellos, porque al principio me tardaba mucho escribiendo. Pero una forma de retroalimentar es, hazle ver lo que tiene. Eso sí, también puedes mandarte a hacer unos 2 o 3 sellos muy positivos en donde digan, no, estoy orgulloso de tu esfuerzo, o verdaderamente me gusta cómo trabajas, o me encanta que hayas progresado tanto. O sea, ese tipo de retroalimentación es de verdad. Ahorita lo que la doctora Patti y yo hemos estado trabajando desde hace algunos meses es toda una colección de unos stickers. No hemos todavía encontrado quién los publique, pero tenemos una serie de stickers propositivos que tienen esta intención. No es el sello. El sello sería más económico cuando lo haces de madera, pero estas son como calcomanías, entonces las vas recortando y entonces puedes pegar alguna cosa positiva, porque esto nos recuerda a la estrellita aquella que te ponían en la frente, ¿a poco no? Era tu retroalimentación del día. Y si salías sin estrella y los demás con estrella, ¿a poco no querías que ya te querías ir a tu casa y no querías estar ahí para que vieran que no tenías la estrella? O sea, es el impacto en el mensaje que el chico recibe sobre sí mismo. O sea, él recibe información sobre sí mismo a través de tu retroalimentación. Y si lo invitas, no olvides esto, no olvides aquello, recuerda trabajar limpio, recuerda completar tus trabajos, recuerda entregar a tiempo, eso es mucho más positivo que decir no cumple, incumplido. Bueno, y aquellos cuadernos que tenían, que parecían que se le salía sangre al pobre cuaderno, ¿no? Con el color rojo aquel de cera, que era impactante, ¿no? Sí, no dejaba el impacto, pero de verdad, ahorita sí estamos en una sociedad que además es un poco más sensible que nosotros, o sea, nosotros nos levantamos y no tuvimos ese impacto negativo, pero las nuevas generaciones que las están llamando incluso la generación de cristal, hay que hablarles con cariñito azucarado, que les sepa bombón y que no los impacte tan negativamente cuando les dices las cosas negativas. En, No sé en si más este o menos. Claro, no, muy bien, Claudia.
Antes de seguir con el tema de la metacognición, Claudia, déjame decirte que tenemos maestros de Guanajuato, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Hidalgo y de Guerrero, los que se han identificado. Y tenemos dos preguntas, Claudia, que me gustaría plantearte. El maestro Víctor Pérez nos pregunta, te pregunta, ¿cuál es la relación de la evaluación con aquellos alumnos que quieren ser parte del proceso y que a veces no pueden? Ese sería un primer planteamiento. Y luego tenemos otros dos más. El de la maestra Elizabeth, que dice, ¿qué diferencia existe entre realimentación y la retroalimentación? ¿Qué palabra es correcto usar de estas dos? Y la maestra Claudia nos dice cómo se puede adaptar la evaluación con las herramientas que mencionan en esta modalidad a distancia. Ella ya nos plantea, bueno, qué podemos hacer a distancia. Ya se ubicaron maestros también de Puebla y ya tenemos maestros de Michoacán, de Veracruz también. Así es que bienvenidos, maestros. Y pues, maestra Claudia, te dejamos con estas tres preguntas. La diferencia entre realimentación y retroalimentación, la parte de cómo aprovechar o qué hacer ahora en educación a distancia para la evaluación y este planteamiento del maestro de aquellos chicos que quieren ser parte del proceso y no pueden. Ok, bueno, pues voy a empezar con esto del término de realimentar. Es como volverte a alimentar, pero a mí me gusta más el término de retro porque sí me recuerda como regresar. O sea, es en este sentido de retroalimentar, es que me voy atrás, revisamos juntos y entonces a partir de ahí te oriento. Cuando yo no tomo en cuenta esa parte de lo que ya ocurrió y solamente miro hacia adelante, o sea, es muy bonito mirar hacia el futuro, eso es con esperanza y con ilusión, eso es muy bonito, pero para los chicos es muy importante el punto de partida. Entonces, si tú te regresas y lo acompañas a revisar cómo fue su proceso, o sea, yo sí te aconsejaría, ya de manera muy, muy concreta, que, por ejemplo, terminas la unidad, o cómo vienen los libros, vienen por bloques, ¿verdad? Terminaste el bloque 3. Imagínate, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Terminaste el bloque 3 y el día que terminas, sacan su portafolio o sacan su cuaderno de matemáticas. Bueno, vamos a pensar en una materia o en todas, ¿de acuerdo? Pídeles que saquen sus cuadernos y que revisen de la portada del bloque 3, donde empezó, a donde terminó su bloque 3. Y entonces ellos lo único que van a hacer es ir pasando sus hojas. Y pasan las hojas, y pasan las hojas, pero que vayan revisando y les das una hoja. Esta hoja es muy importante porque en esa hojita dice, creo que mi esfuerzo fue, creo que puedo mejorar, tal cosa. 3 preguntas o 3 frases, nada más, pero que revise sus cuadernos. Te digo, es nada más pasar las hojas, que vaya viendo sus resultados, que vaya viendo sus trabajos. Si es el portafolio, te digo, si son los cuadernos de las materias que tú llevaste con ellos, pero los acompañas. ¿Cuánto te puedes tardar? Mira, yo sé que media hora es mucho tiempo, pero de verdad, con que les des de 15 a 20 minutos al finalizar su bloque para revisar cómo les fue, cómo se sintieron y que identifiquen 2 cosas que pueden hacer para mejorar. Mira, con esas 3 preguntas, ¿cómo me sentí? ¿Qué trabajé? ¿Cómo fue mi esfuerzo? ¿Y qué puedo mejorar? Mira, ahí escoges de estas 4 preguntas, escoge 3. Y ellos, de verdad, te van a sorprender porque con esa hoja vas a cerrar tu bloque 3. Digo, yo te aconsejo que lo hagas cada bloque, pero inténtalo y vas a ver cómo los empiezas a hacer más responsables. Uno de ellos dijo una vez, ay, es que ya descubrí que pierdo mucho el tiempo. O sea, cuando el chico te está diciendo eso, es porque está tomando conciencia. Y él es el que se está haciendo cargo y va a poder hacerse cargo. Ahora, estos chicos, por eso les digo, para mí retroalimentar es eso. O sea, te estoy dando la oportunidad de que te regreses, retro, voy para atrás y desde allá te alimento. ¿De acuerdo? O sea, me regreso. Por eso no es realimentar, es retro. Porque me voy al pasado, ¿de acuerdo? Por eso te aconsejo. Ese día va a ser diferente, pero es para que el niño se descubra a través de sus trabajos, a través de su esfuerzo,
a través de su organización. Veles variando los instrumentos y las preguntas. O sea, cada parcial pregúntales cosas diferentes para que descubran, ¿no? Por ejemplo, la limpieza de mis trabajos fue, y que te pongan ellos. Haces solo una lista de cotejo o una escala estimativa chiquitita de 5 puntos, pero que la dejen ahí. Esa forma parte del cierre de sus trabajos. Te aseguro que en el último parcial van a mejorar muchísimo. Y más si los habitúas desde el primer parcial o el primer bloque a hacerle así. Los chicos, no hay ninguno que se pueda quedar afuera. Algunos no van a querer opinar o no van a querer o son los apáticos y sí, pero ellos son así precisamente porque han tenido experiencias muy negativas con la evaluación. Entonces, lo que necesitan es asumir esa posibilidad de sentir yo soy el que me voy a evaluar, ¿no? Lo hace sentirse protagónico, lo hace sentirse fuerte, lo hace sentirse importante en ese proceso. Y de esa manera lo vas a involucrar. A veces son chiquillos, me imagino, por la pregunta, me quiero imaginar que son a lo mejor de estos chicos un poco ajenos al sistema escolarizado y que les cuesta tanto trabajo adaptarse. Pero finalmente, cuando ellos asumen esa responsabilidad y te empiezan a considerar parte del equipo y ya no los enemigos, entonces ellos van a tener una actitud muy diferente. Pero te aseguro, este ejercicio funciona con los 35 o 50 chiquitos que tengas en el salón y no importa si son de preescolar, porque ellos puedes ponerles caritas. Fíjate, les puedes poner caritas. Una carita, por ejemplo, sonriente o una triste o una sin ni alegría ni tristeza, ¿no? O sea, solo ponles 3 caritas. ¿Cómo te sentiste en esta unidad? Pero que veas sus trabajos. Eso tiene un impacto enorme, de verdad, en el mismo niño, porque él va sintiendo, soy yo el que me estoy construyendo con esto. Porque ahorita los chicos es culpa del papá, culpa de la mamá, culpa del perro, culpa del internet, culpa de la luz, culpa del paquete. Todo el mundo tiene la culpa, pero él no. ¿Por qué no? Porque les hemos quitado la responsabilidad. Necesitas devolvérselas. Aunque no sé si algún día la tuvieron, la verdad. Ahí, si no la tienen, mejor dáselas, porque me entraría esa duda. Bueno, y la otra pregunta, ¿no? De adaptar los tipos de evaluación a la modalidad en distancia, yo creo que la variedad sigue siendo importante, pero también puedes hacer este ejercicio yo lo llamo autoevaluación, pero no va con números, si te fijas. O sea, aquí lo importante es que es una evaluación de tipo más cualitativo que le va a permitir a él tomar decisiones. Entonces, independientemente de los instrumentos que se proponen para trabajar en línea, yo creo, a mí verdaderamente yo he experimentado varios y hay algunos que a mí no me satisfacen, ¿no? Estos exámenes que además son contratiempo y que los están haciendo en Google Forms, o sea, hacen el examen y tienes 15 minutos, miren, de verdad, yo he visto, sí se va la luz, o sea, sí es cierto que se va la luz y sí es cierto que te falla el internet. Entonces, en esta modalidad en línea, ¿qué tanto de verdad eso necesita de mucha flexibilidad? Yo percibo que lo que hemos tratado de hacer es llevarnos la escuela como estaba, pero a la pantalla. Y no puede ser así. O sea, necesitamos ajustar la tarea de aprender y la tarea de enseñar, pero no es llevarnos la escuela como estaba en los salones, ahora a la pantalla, porque eso es lo que estamos tratando de hacer y queremos empatar todo igual. Entonces, exámenes igual, trabajos igual, exposiciones igual. ¿Y qué crees? No, porque mira, no abren todos los cafés de internet. Todavía hay contingencia en muchos lugares, están cerradas las papelerías, no hay materiales, así es que vas a tener que ser muy flexible como para generar que aprendan con lo que tengan. Y aquí es verdaderamente todo un arte. Entonces, ¿qué te funciona y qué no? Yo creo que mejor que yo, tú lo has de haber experimentado. De verdad, yo cuando los escucho, me ha tocado exponer con mis alumnos, me ha tocado descubrir algunas de las cuestiones que los van invitando a reconocer en qué van bien y en qué van mal, y lo que sigue faltando siempre es esta parte de la autoevaluación que va de la mano con la metacognición. Ahorita vamos a ver por qué. No sé si contesté las 3.
Sí, Claudia, Sí, yo creo que sí, creo que los maestros irán elaborando también estas combinaciones para poder ir enfrentando la evaluación con fines de que el alumno asuma su responsabilidad, que es la gran tarea de la metacognición. Pero mientras te escuchaba, Claudia, me ponía yo a pensar que los maestros tienen muchas posibilidades. Es importantísimo para la parte de la evaluación que los niños aprendan a registrar sus procesos, que en sus cuadernos, en sus portafolios o en algún diario de evaluación y que le podemos llevar así, los niños vayan registrando. ¿Sí? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les falta? ¿Cuánto se pondrían? Si les mandamos por WhatsApp o por correo algún formatito, alguna rúbrica, ellos mismos lo vayan haciendo, de tal manera que ellos en ese diario de evaluación puedan ir también aprendiendo a observarse, a registrar, a utilizar los diferentes herramientas. Maestros, los portafolios y que ellos les manden algunos productos y que ustedes los devuelvan por Classroom, los devuelvan por WhatsApp, los devuelvan por correo, es parte también de la evaluación. Y pequeños ejercicios de exámenes donde los chicos puedan advertir qué aprendieron, ¿sí? Hacer algunas preguntas y que ellos vayan poniendo la respuesta, que le tomen una foto y que no las manden. Es una buena manera de ir haciendo pequeños exámenes en donde inmediatamente damos las respuestas y los niños van identificando en qué se equivocaron, qué necesitan estudiar más. Me parece que el trabajo no hay impedimento de hacerlo a distancia. La parte presencial, maestros, es vitalísima. Ya la conocemos, la dominamos, pero tenemos que ir descubriendo también la importancia de la sincronía y la sincronía, porque maestros llegó para quedarse. ¿No? Es decir, aunque nosotros pensemos que ya en breve algunas escuelas van a regresar, esto será paulatino, ¿sí? Todavía el próximo ciclo escolar, a lo mejor logramos la incorporación del 50% de nuestros alumnos por ahí de diciembre. Entonces, esto será importante que lo vayamos asumiendo y vayamos aprovechando la sincronicidad y la asincronicidad. Claudia, para ir metiéndonos al tema de la metacognición, ¿qué es? ¿Qué relación tiene con la evaluación? Y platícanos de este instrumento que tú tienes para valorar, para observar las habilidades metacognitivas. muy bien. Bueno, ahorita que te escuchaba hablando de esto, me vino a la mente una actividad que yo he llegado a hacer con mis estudiantes y que la hacía desde las chiquitas, porque es que mi grupo era de puras niñas hace muchos años. Pero es una hoja en donde tú les pones como una tabla, ¿no? Vienen las materias, por ejemplo, español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, civismo, o español, matemáticas, conocimiento del medio, dependiendo del grado y el nivel, ¿no? Pones la materia y luego dice trabajos elegidos. Y el chico va a escoger, o sea, de todo lo que hizo en ese bloque, escoge y tú le dices, pero limítalo, tampoco lo dejes que sea golfo y que se quiera poner todo. Y dices 3, o de 3 a 5 productos. Entonces él los va a escoger. Y luego, ¿por qué los escogiste? ¿Qué aprendiste de ellos? Y entonces, así llenan su tabla, o sea, pero te digo, son varias maneras en las que podrías, te digo, cada parcial variar la manera de acompañarlos en la revisión de sus trabajos. Pero si él escoge los que va a incluir en el portafolio, fíjate cómo lo estás haciendo autosuficiente en esto. Puede ser que todo mundo primero escoja los bonitos, que nadie va a querer poner ahí los feos, pero finalmente también va a poder revisar, los puse porque son los mejores, porque son los que me dejan ver que me esforcé, que cumplí, me encantó cómo coloreé, me encantó cómo escribí, y el que el chico se vaya conociendo, de verdad, no estás trabajando solamente con sus notas, estás trabajando con su autonomía en la vida.
Y lo que más necesita este mundo en la actualidad es gente crítica. Y por ahí tiene que empezar. Primero por sí mismo, por conocerse, por llevarse a mejorar. Y este ejercicio, te digo, el que tú hagas en cada parcial o en cada bloque, al finalizar, en donde les permitas darse ese tiempo. ¿Cómo dicen este anuncio de un chocolate? Dicen tus 5 minutos Milky Way de chocolate. Tú llámalo, tus 5 minutos para que veas tus trabajos. A veces uno siente que pierde el tiempo, pero ¿qué crees? Lo van a ganar porque se van a ser responsables de lo que están haciendo. Entonces, esta es una pequeña manera de irlos llevando a realizar un trabajo metacognitivo. ¿Qué es esto de la metacognición? Pues por ahí, en sus inicios, Flavel empezó con este término y él se refería al conocimiento que uno tiene de sus propios procesos mentales. Entonces, cuando tú te regresas y dices, es que pensé esto, o estoy pensando esto, o creo que, o no me gusta, no estoy de acuerdo, y lo que estás haciendo es revisar tu manera de pensar. Y eso es precisamente la metacognición. Les digo, es la gran olvidada del sistema educativo. Y bueno, no los culpo, porque en realidad, aunque tengan, digamos, ¿qué les diré? Él empezó como por ahí en el siglo pasado, bueno, soy ya muy lejos, pero bueno, finalmente lo que nos heredó fue precisamente por ahí alrededor del 70, de los 60, 70, por ahí nos dejó esta información como para que empezáramos a considerarla. Ya estamos en el 2021 y todavía no la incluimos en el proceso de aprendizaje escolarizado, ni en el de línea, ¿no? O sea, todavía estamos considerando que esto no es importante, pero queremos gente autónoma, o por lo menos eso dicen planes y programas. Queremos gente autónoma que tenga pensamiento crítico, que exprese sus opiniones, que defienda con argumentos. Y bueno, ¿y cuándo tiene oportunidad de desarrollarlo? Si no tiene oportunidades de pensar por él mismo, ¿no? Si lo que tiene oportunidades de repetir lo que dijo el maestro sobre algo, pero no tiene él sus propias oportunidades. Bueno, voy a volver a compartir otro poquito de otra diapositiva. Y bueno, aquí nada más no me quiero saltar esta diapositiva, pero creo que nos puede ser útil, ¿no? La diferencia entre estos tres términos, porque son importantes. El examen es esta prueba que puede ser oral o escrita, pero que lo que tratamos de hacer cuando lo aplicamos con los chicos es que ellos nos puedan demostrar que lograron. ¿Qué fue lo que lograron específicamente de determinado contenido? Perdón. La calificación es la nota, el número que tú le asignas a ese trabajo o a ese examen. Y finalmente la medición es algo un poquito más complejo porque ya entra, digamos, como la cuestión estadística de todos los niños mexicanos, ¿cuántos logran esto? Entonces ahí ya estaríamos pensando, voy a tener que dejar de compartir porque no me va a dejar cambiar de diapositiva. Perdónenme con esta tos. A ver, rápidamente me voy a ir a las últimas. ¿Sí se ve? Sí, sí, Claudia, vemos. Okay. Ahí está. Ay, me pasé. Perdón. Bueno, ahorita lo que está vigente y lo que estamos empezando a incorporar en las escuelas es precisamente una cultura de la evaluación, pero que sea diferente. O sea, entender desde otro ángulo este fenómeno de la evaluación. Por eso, ¿quién me quiere ayudar a leer el primero? A ver, alguien. Me gusta yo, maestra Claudia. Gracias, Rosaura. Gracias. Cultura de la evaluación. Actitud vigilante de los resultados de las acciones propias y o de la responsabilidad de cada uno. Emitir juicios justos y objetivos. Encaminados a lograr avances en el proceso formativo. Bien, gracias, maestra Rosaura. Si se fijan, a mí me encanta donde dice actitud vigilante de los resultados, pero dice de las acciones propias. O sea, no es nada más de que el maestro revise a los alumnos, sino que es muy importante mantener esta actitud de vigilar cómo vamos avanzando en nuestro proceso, porque ahí está precisamente una nueva cultura de la evaluación. Ya quitarle el miedo, o ese en algunos casos hasta terror, ¿no?
¿Cuántos alumnos se paralizan verdaderamente cuando son evaluados? Y no es porque no sepan, es porque la palabra evaluación o examen los coloca en una postura a la defensiva y les hace que todo se les olvide. ¿A poco no han experimentado eso ustedes? No me contesten, pero si lo preguntan a la almohada, de seguro les va a recordar algún momento en la vida en donde también te sentiste intimidado, rebasado y asustado por presentar una evaluación. Entonces, es muy importante mantener esta actitud vigilante, ¿no? De qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo, qué puedo mejorar. Cuando yo ya lo mantengo como una actitud constante, no de estar solamente vigilándome, pero sí como monitoreando todo este trabajo, entonces ya estoy en el camino de llevar la cultura de la evaluación en este nuevo sentido. Miren, quiero que vean en la ilustración de abajo. Si alcanzan a percibir, están las manitas. Para unos, lo que dijo la alumna, tiene like, y para los otros está exactamente en sentido opuesto, ¿no? Bien, en este movimiento de la cultura de la evaluación, hemos estado hablando en esta jornada precisamente de la evaluación auténtica. Es de tal grado que no se van a distinguir las actividades que son de clase de las que son de evaluación. Es más, el alumno no sabe que eso es examen, pero te está mostrando lo que ha aprendido y lo que ha avanzado en su proceso de aprendizaje, porque no se nota, no usas la palabra evaluación. La puedes incluir, pero no necesariamente porque los predispone. Eso ya está demostrado, ¿no? Entonces es muy importante que no separes tu trabajo normal y la misma actividad que los chicos están realizando te puede dar elementos para poder emitir estos juicios. La evaluación auténtica, decíamos hace un momento, requiere de la retroalimentación, de que te regreses este proceso, lo enriquezcas. El mismo chico va a ir reconociendo sus avances y por eso tienes que diversificar los instrumentos de evaluación. En este caso, la evaluación auténtica dentro de esta cultura de la evaluación va más orientada a lo cualitativo que a lo numérico, pero no va a servir de nada si no va acompañada sobre todo de la reflexión. ¿En qué te das cuenta de que el alumno aprendió? Cuando verdaderamente es capaz de transferir lo que aprendió a otras situaciones. Ese es un muy buen punto para que tú te des cuenta si el alumno está aprendiendo. Y en el caso de la metacognición, bueno, pues aquí tenemos algunos de los elementos que yo les incluí de esta investigación que emprendí recientemente, que me dejó aprender mucho sobre todo de este término, y que más que el término es cómo se puede aterrizar y llevar al aula, ¿no? Cómo se puede concretar en el espacio del aula. La metacognición es este atributo del pensamiento humano que nos permite, sobre todo, tener conciencia y reconocer cuáles son nuestros procesos, productos y operaciones mentales. Es lo que hablábamos de Flavel, ¿no? O sea, finalmente, el que tú seas capaz de reconocer qué es lo que está haciendo tu mente para enfrentar un problema. Se necesita, sobre todo, llevar a los chicos a lograr esta capacidad de autorregularlos, de que ellos los puedan usar de manera intencionada y estratégica y que puedan ver lo que les funcionó muy bien, lo van a querer repetir. Eso es natural en el ser humano, ¿no? O sea, si tú tuviste éxito en algo, vas a tratar de repetirlo. Y las experiencias negativas tratas de evitarlas. Entonces, es muy importante que los chicos aprendan, sobre todo, que reconozcan qué estrategias usaron, cómo las usaron, para qué les sirvió y en qué otra situación la podrían utilizar. Entonces, las preguntas son esenciales aquí y les va a servir sobre todo que mientras están trabajando, tú les hagas preguntas esenciales para que ellos se den cuenta, ¿no? ¿Esto que hiciste te sirvió? ¿Te funcionó? Mientras está aprendiendo, mientras está actuando, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, pues estoy clasificando los animales en esta tabla. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿En qué te estás fijando? Pues me estoy fijando en que unos tienen huesos y otros no tienen huesos. Todo esto son preguntas esenciales que los van llevando verdaderamente a un desarrollo metacognitivo. Sobre todo cuando ellos son capaces de corregirse a sí mismos y de transferir a nuevas situaciones, estamos hablando de que lograron una verdadera metacognición. Aquí me separé, por ejemplo, bueno, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? La metacognición como ese desarrollo que necesitas orientar en tus alumnos para que primero planeen su trabajo, lo ejecuten y lo evalúen. Si tú trabajas en estas primeras tres líneas,
estás en el camino correcto de llevar a los chicos a la metacognición. Permíteles que planeen su trabajo. Por eso te digo, cuando terminas tu parcial o tu bloque y ellos revisan, planean ahí el siguiente parcial, ¿no? ¿Qué voy a hacer para mejorar? Y luego lo ejecutan. Y cuando termine el parcial 4, evalúan cómo les fue en el parcial 3, en comparación del parcial 2. Y el parcial 4 en función del 3 y del 2. Así es como los puedes ayudar precisamente a desarrollarse. Mira, acompáñame en esto, que son los elementos que incluyen este instrumento, que está publicado por los cuadernos ORT de Uruguay. Así se llama EIDOGMA, ahorita te lo escribo en el chat. Este instrumento, que es una escala precisamente se llama así, escala de promoción de la metacognición de los docentes en el aula. Entonces, si tú te fijas, primero puedes pensar en que tu alumno se conozca como un sujeto que aprende. O sea, ¿cómo soy? Soy organizado, prefiero trabajar de noche, prefiero trabajar de día, me gustan más las matemáticas, me gusta más el español, me gustan las ciencias. O sea, que el sujeto se conozca como un aprendiz, que conozca las tareas y que en este sentido sea capaz de determinar, por ejemplo, cuáles habilidades son las que necesito para esta tarea. Por eso les digo, dependiendo del tipo de trabajo, te sirve cierto instrumento. Y lo mismo ocurre aquí. Cuando tú eres capaz de decidir, ¿qué me sirve más? Si tengo que clasificar esta información de la lección 6, ¿qué me sirve más? ¿Un mapa mental o un mapa conceptual o un esquema de diagrama de pescado? Yo creo que me sirve más un mapa mental. ¿Por qué? Cuando el alumno piensa, ¿por qué me conviene esto? Está tomando verdaderamente el protagonismo en un pensamiento estratégico. Y lo que estoy haciendo es que ellos conozcan su propia cognición. En esta tercera parte de lo que también es el conocimiento es conocer el contexto. Dependiendo de la situación que tengo que enfrentar y de dónde estoy y con qué tengo, qué es lo que tengo a la mano, puedo tomar esa decisión estratégica. Entonces, el pensamiento está aquí. Voy a leerles algunos de los aspectos que van incluidos, por ejemplo, en el conocimiento de la propia cognición como sujeto. Como sujeto, la pregunta es si como maestro sensibilizas a tus alumnos hacia el estudio y a que tengan actitudes positivas hacia el aprendizaje. Si los ayudas a identificar el estado emocional en el que se encuentran cuando están estudiando. Esos son aspectos que entran en el sujeto. Por ejemplo, de la tarea, podríamos pensar, si les brindas la oportunidad de practicar varias veces hasta que les salga bien, ¿no? O nada más con una sola vez que lo trabajaron. Si favoreces el intercambio de ideas, ¿no? Si trabajan, por ejemplo, con estas técnicas como la del mapa mental, mapa conceptual, para que ellos los puedan usar en otras situaciones. Y finalmente, en el aspecto del contexto, si tú les planteas situaciones que son retadoras, por ejemplo, ¿no? Si tú les planteas retos y ellos son capaces de responderlos, los estás llevando en el camino de la metacognición que corresponde al conocimiento de la cognición. Y en el otro plano son los que te había mencionado en un inicio, ¿no? Los vas a llevar a regular la cognición. Planeo, y a la hora de ejecutar, monitoreo, y al final evalúo. Trabajamos en equipo, ¿ok? Planean su trabajo, luego lo monitorean y luego evalúan cómo les fue. Entonces, si tú trabajas con estos 6 elementos, estás atendiendo la metacognición en tu aula. Pues no sé si les contesté, pero... Sí, Claudia, lo que nos estás recomendando es usar la evaluación y la retroalimentación como la mejor condición, la mejor herramienta para el desarrollo de la metacognición en el niño, que es un poco el cierre que queríamos hacer en este mes. Y no sé si me lo permitas, Claudia, pero a mí me gustaría presumir el último libro que hicimos juntas entre la maestra Claudia y una servidora, y que tiene que ver con el tema de la evaluación. La evaluación, oportunidad de mejora en la sociedad del conocimiento. Si verdaderamente, maestros, queremos ayudar a que nuestros chicos se sientan parte de este mundo, se sientan parte de una generación, reconozcan su valor, utilicen a la escuela, se vean dentro de la escuela
como un agente que está en proceso de formación, que en algún momento va a tomar decisiones, verdaderamente utilicemos la evaluación como un proceso de mejora. Y las calificaciones quedan como en su lugar, en un apartado correcto, pero no siendo la protagonista del tema. Claudia, un favor, me parece que los maestros están interesados por el tema del instrumento que mencionaste. Si se los pones, sí. Aquí está. Ahí está la escala que ella mencionó. EIDOGMA, así se llama, así está, lo pueden encontrar en los, es Uruguay, no es Chile. Lo que pasa es que tengo algunas publicaciones que están ahí en esas revistas y tienen nombres un poquito parecidos. Lo que pasa es que en cada uno se han investigado cosas diferentes, pero donde viene la escala está en Uruguay. Y ustedes pueden entrar en estos, los cuadernos. Ahorita voy a tratar de recordar cómo se llama, pero si lo buscan así como EIDOGMA y le ponen Uruguay, ahí va a aparecer el libro. Es un artículo en una revista que, bueno, tuve la fortuna de que fuera aceptado en una revista indexada y que, bueno, pues es de calidad internacional y, bueno, pues fue aceptado ahí, ya lo han pedido incluso para consultarlo como bibliografía en Argentina. Entonces ahí lo van a poder encontrar, pero búsquenlo así como EIDOGMA y va a aparecer. Ese instrumento es el único donde sí viene, porque los demás son análisis posteriores. Por ejemplo, del comportamiento de los maestros, de cómo lo que se descubrió con estos estudios es que, ¿qué creen? Les voy a decir aquí un secreto. Los maestros hombres lo trabajan menos que las mujeres. Esa es una cuestión que pareciera que no, pero tiene que ver con el género, porque, bueno, las mujeres son como mucho más abiertas a esto de escuchar el estado emocional y cómo te sientes, y que son cosas que indudablemente, les digo, pegan el autoestima en algún momento de la vida de un estudiante, ¿no? ¿A poco no? Alguien llegó, bueno, yo me acuerdo cuando era niña y me sacaba algo, si me sacaba un 5, por ejemplo, corría con la maestra y decía, por favor, denme una oportunidad de mejorar, no puedo tener eso, ¿no? ¿Qué hago? Un trabajo extra. Y ahora los veo, se sacan 0 y no se preocupan. O sea, no los veo preocupados, ¿no? Antes hasta lo escondíamos, ¿no? Pero ahora no, o sea, yo creo que hemos modificado tanto, pero le hemos dado tanto peso de verdad al número que hemos perdido lo más importante, que es desarrollar este nivel de autonomía en nuestros chicos. Así es, Claudia. Me preguntan por el libro. Fíjense, maestros, que a la maestra Claudia Romo la contactaron de una casa editorial española. Este está editado en España y cuesta carísimo traerlo. Ya después nos arrepentimos de haber dejado el libro por allá, pero créanos que vamos a ver cómo hacemos para poder tener esta posibilidad de que los maestros tengan acceso. Ya lo hemos estado platicando, pero no queremos dejarles de decir que autoras mexicanas están tratando de hacer un espacio en el mundo de la educación internacional. Ya la maestra Claudia mencionó varios artículos que he estado publicando. Claudia, yo nada más quisiera una última recomendación para los maestros para cerrar esta entrevista. Bueno, para cerrar yo les diría, como en un partido de fútbol, yo no soy muy futbolera, pero el ejemplo funciona. Cuando tú tienes el balón en tu cancha, necesitas sacarlo de tu cancha y mandarlo a la cancha de tus alumnos. Entonces, lo que se tiene que hacer en este tiempo para darle un verdadero sentido a la evaluación y llevar una evaluación auténtica es esa evaluación que sea objetiva y que verdaderamente nadie pueda reclamar porque lo que se ve, eso no depende de cada uno. Entonces, solamente cuando tú les pasas la cancha, la pelota a la cancha de tus alumnos, y ellos, por ahí el otro día hacía yo referencia de esto, un alumno, dice la maestra, es que, ahora yo qué hago si tú no me entregas tus trabajos, ¿no? Y yo le decía, no le digas yo qué hago, ¿tú qué vas a hacer? El que no ha entregado eres tú. Eso es regresarles la pelota a su cancha. Entonces, si te salen o que te sacaste 3, a ver, ¿qué vas a hacer? Claro. Grábate esta pregunta, maestro, de verdad, cada vez que tengas un niño que te quiere reclamar, una mamá que te quiera reclamar, alguien que te quiere echar la culpa, ¿y qué vas a hacer? No traigo lápiz. ¿Y qué puedes hacer?
Porque la solución, miren, de verdad, los maestros nos hemos vuelto sobreprotectores a decir basta. O sea, acabamos amarrando agujetas, abrochando suéteres, destapando refrescos, haciéndoles la tarea y todo para que no se enojen. Pero ¿sabes qué? No los estamos enseñando a ser autónomos. Entonces, regrésales la pelota y te digo, ¿y qué vas a hacer? No hice la tarea. ¿Y qué vas a hacer? Cuando Claro. me la entregas, ponles preguntas, pero para que ellos se comprometan y cumplan las cosas. Ahorita que estás en línea, oye, he visto que te ha faltado entregarme. ¿Cuándo me los entregas? O sea, pero que ellos sean los que pongan fecha. Mira, de verdad, no falla. Esto de los contratos de aprendizaje, bueno, en cualquier edad funciona. Pero que ellos te escriban, ¿no? Bueno, ya sacaste tus conclusiones de tu parcial. Ok, ¿qué descubriste? Pues que pierdo mucho el tiempo y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está la pregunta clave. ¿Qué vas a hacer? Escríbelo. Voy a hacer esto y esto y esto y esto por mi coraje. Y así, cuando lo escriben de su puño y letra, eso sí, puño y letra, vas a ver que lo van a asumir con más seriedad que si solamente mandas el recado con los papás. Porque estamos cruzando información, pero el que debería sentirse involucrado es el chiquillo y a veces les digo, no lo incluimos. Entonces, te digo, regrésales la pelota a la cancha y vas a ver. Por eso hace un momento me preguntaba yo si algún día la tuvieron. Pero yo sí me acuerdo, de verdad, a mí sí me preocupaba sacarme malas notas y me preocupaba aprender. Los chicos de ahora, como sienten que todo está en internet, no le encuentran el chiste al aprendizaje. Pero necesitamos que ellos mismos vayan descubriendo que pues si no le encuentran el chiste es porque ellos no lo han buscado. Porque no puedes darles algo que no tienen, o sea, si no lo han descubierto, pues ellos también tienen que hacer lo suyo. Y esa es la verdadera labor de la metacognición, ¿no? Que esa es la recomendación que nos ha acompañado la maestra Claudia. Maestros, muchas gracias por estar hoy aquí en pleno periodo vacacional. Claudia, muchas gracias por tus consejos, muchas gracias por tus recomendaciones y los esperamos en el mes de abril y empezamos también el próximo martes en periodo vacacional porque vamos a destinar el mes a escuchar buenas prácticas de maestros durante la pandemia. Vamos a escuchar prácticas de autorregulación, relación con padres de familia, la evaluación, la dosificación curricular, el uso de materiales y el uso de las nuevas tecnologías en esta situación de pandemia. Vamos a escuchar a otros maestros, como todos nosotros, platicarnos qué fue lo que hicieron. No nos dejen de acompañar en los martes de entrevista con Grupo Loga, ahora con buenas prácticas todo el mes de abril. Maestros, muchas gracias. Claudia, muchísimas, muchísimas gracias. Y a mí me gusta terminar en galería, ¿no? Así viéndonos todos para que puedas conocer los rostros de los maestros, quienes nos acompañaron el día de hoy. De veras, maestros y maestras, muchísimas gracias por estar aquí y que algo de lo que hoy se mencionó les sirva para seguir enriqueciendo su práctica, sus materiales, para seguir pensando en esta maravillosa labor que es ser docente. Maestros, ya vámonos a descansar en esta semana de vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. A todos. Gracias, fue un placer trabajar con ustedes. Gracias. Al contrario, maestros, y el día de mañana les llega esta entrevista. La van a tener en su correo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.